Querida Fabiola Guarneros, te saludo con muchísimo gusto el día de hoy desde el Centro de Diseño Alemán, enlazándonos contigo a Ciudad Imagen. En este tema ya es 2008. A ver, cuéntanos, Fabiola, te escuchamos. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu hermoso auditorio. Pues sí, miren, pasado mañana empiezan realmente las precampañas presidenciales, es decir, empieza ya todo el periodo para el 2018, pero ya estamos instalados en el 2018 y a reserva de que ocurra alguna sorpresa, ya están definidos los candidatos de las tres principales fuerzas políticas. Se ve muy poco probable que alguno de los partidos que no hayan formalizado una coalición lancen a un candidato propio. Así que solo estamos ya a la espera de ver cuántos independientes se suman al elenco. Es decir, por lo pronto ya tenemos una contienda inédita, una contienda donde el perfil de los partidos y de los candidatos es distinta a lo que hemos vivido en otros tiempos. ¿Por qué lo digo? Vamos a ir repasando y por qué ir explicando por qué ya estamos instalados en el 2018. En primera, porque ya este jueves empiezan las precampañas y ya todos conocemos quiénes son los abanderados. Este es un periodo en donde todos son precandidatos, es decir, Mitt tendría que convencer a los del PRI para que lo ratifiquen, cosa que solo es candidato único. Andrés Manuel justo en estos momentos se está registrando, acaba de terminar su registro como aspirante de Morena. No creo que alguien más le haga la sombra. En el PAN, Anaya ya lo formalizó, ayer solicitó el registro en su partido. Tampoco habrá quien le haga sombra porque ya Miguel Ángel Mancera se bajó de esa contienda. Entonces, no sé a quién van a convencer porque el periodo del 14 de este jueves es para convencer a la militancia de cada uno de sus partidos y que los elijan. Aquí ya hay candidatos únicos. En partidos donde todos se llaman democráticos, en donde todos dicen que consultan a las bases, y en esta ocasión fue pues de autoimposición. O sea, en el caso de Mitt fue lo que ya hemos platicado, decisión del presidente Peña Nieto. En el caso de Anaya fue autoimposición. Y en el caso de Andrés Manuel también, lo que dice su dedito, y su dedito apuntó hacia él, y hoy se está registrando como precandidato. Por eso es inédito. A ver, por primera vez en la historia del PRI, también postula a la presidencia de la República y a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México a candidatos que no militan en su partido. La intención es ir más allá del voto duro y resaltar a José Antonio Mitt y Miquel Arriola como ciudadanos. La gran pregunta es si será suficiente el voto ciudadano, si solo por ser ciudadanos atraerán a ese ciudadano que se enoja con el PRI, que solo por ir con las siglas del PRI ya no quiere votar. Es decir, podrá convencer a ti que nos escuchas de que te cae gordo el PRI porque te ha caído gordo por años, solo porque tiene un candidato como Mitt o como Miquel en la ciudad. ¿Podrías darle el voto? Es decir, a ese reto se enfrentan los dos ciudadanos. Su militancia o su falta de militancia no es la única razón para traer el voto. Hay que convencer al ciudadano, pero además tienen que convencer a la propia militancia dura del priismo que pues siempre espera que sea un militante de su partido el que los abandere, y en esta ocasión es un militante que no es de su partido. Entonces el reto de Mitt y de Miquel es doble. Por un lado, convencer al priismo, a la base dura, a los del campo, a los de los diversos sectores, a que efectivamente le den su voto y con esa estructura se pueda mover por todo el país. Y por el otro lado, decirle al ciudadano que no comulga con el PRI a que voten por él, que él no es priista. Imagínate, Fer, están entre soy priista, no soy priista, pero te necesito, pero también necesito ciudadano, ¿no? Por eso es como inédito este proceso. Luego, en el caso, por primera vez en la historia reciente, un partido debutante con Andrés Manuel López Obrador, que es Morena. Recuerden que esta es la primera elección en el que Morena participa como partido político, no Andrés Manuel López Obrador, que ya es la tercera ocasión que lo intenta. Él tiene ya de entrada el voto de sus fieles, una base muy grande que opera sobre todo en la Ciudad de México, en Guerrero, en la parte del sur del país, pero no es suficiente con su buena intención o con estos fieles seguidores, porque le hace falta conquistar el voto del norte del país, el voto del centro del país, y su buena intención tampoco le será suficiente.
Ahora, él ha estado abonando a dividir otra vez el voto, es decir, descalifica a los que son pirurris, como en el caso de José Ya Antonio lo volvió Meade. a hacer otra vez, Fabiola, otra vez habla de pirurris, otra vez habla de la Virgencita del Tepeyac. No, bueno, perdido, Exacto. verdaderamente, está tratando de replicar el efecto Lula. Exactamente. Pero dijiste una cosa que me parece muy importante. Sí, el voto de de un candidato depende al 100% del norte del país, y el norte no está con Andrés Manuel López Obrador. Exacto, ¿no? Exactamente. Y justo esto, primero tiene un discurso otra vez que polariza, que enfrenta y que divide a la sociedad mexicana. Y eso ya nos dimos cuenta que no nos gusta, sobre todo cuando venimos de un proceso de solidaridad nuevamente que renació a raíz de los sismos, no solo en la Ciudad de México, sino en Oaxaca y en Chiapas. Entonces volvimos a hacernos solidarios, volvimos a hermanarnos, y ahorita Andrés Manuel vuelve a hacer el discurso del rencor, es decir, le apuesta este rencor de las clases menos favorecidas con las clases más favorecidas. Y es lo mismo, su gran intención por llegar a la presidencia de la República no le basta si no ha convencido y no ha conquistado el voto del norte del país y del centro del país, que es muy importante y que pesa mucho. Por eso también es inédito. Ahora vamos con el PAN y con el PRD y con este llamado Por México al Frente, que además está horrible el nombre, yo no sé cómo, Por México al Frente, muy complicado, ¿no? Pero bueno, complicadísimo. Pero bueno, Sí. a ver, el reto. Se unen para postular al mismo candidato, que hoy ya sabemos que es Ricardo Anaya, ¿no? Más allá de cómo tomen esta unión los más doctrinarios de cada partido, la apuesta busca traer este votante no partidista, una alternativa al PRI, una alternativa a Morena. Pero vamos a las preguntas. El voto radical del PRD, los perredistas duros, ¿van a votar por el PAN? Por ese partido que en el 2016, según ellos, les arrebató el triunfo. Acuérdense que en el 2016 el PRD postuló a Andrés Manuel y Calderón les quitó la presidencia. El PRD se enojó tanto y Andrés Manuel tanto que tomaron Paseo de la Reforma. ¿Se acuerdan que instalaron las casas de campaña? No, ¿cómo no? Bueno, además, y una cosa muy importante, Fabiola, que yo señalé en algún momento y fui amenazada, ¿eh? Ujú. ¿Quién financió ese plantón tan costoso cuando no se tenía trabajo? Exacto. ¿Quién lo financió? Y eso es fundamental para darte cuenta cuál será el rumbo en caso de que esta persona gane, ¿eh? Ujú. Y que ahí hay que señalarlo, yo me sumo a esto contigo, fue porque tampoco reservó por 12 años el costo de los segundos pisos, y hasta la fecha no sabemos cómo se integran los recursos de Morena. No hay transparencia en ese señalamiento de transparencia de los recursos. Y de qué ha vivido él, Ujú, ujú. porque al cabo ha sido un desempleado. Exacto. Entonces, ¿de qué ha vivido durante tanto tiempo? Eso a mí me parece preguntas fundamentales. Más allá que estemos hartos de determinados partidos políticos, también hay que entender de dónde viene la raíz de un personaje. Ujú, ujú. ¿Cómo ha mentido ese personaje? ¿En qué momentos es tan populista, pero en qué momentos ha mentido sobre los recursos? Esto es fundamental verlo. Y ahora, las preguntas. ¿Ustedes ven a los perredistas radicales votando por Anaya? O sea, hay que ver cómo le va al frente. Y vamos a hacer la pregunta al revés. Los panistas duros, los panistas tradicionales, los que son muy conservadores, ¿van a votar por un partido que convierte en ley derechos como la interrupción del embarazo, los matrimonios del mismo sexo? Es decir, fíjate cómo estas dos alianzas, solo por quitar al PRI o quitar a Morena, se diluyen en los principios doctrinarios. Son totalmente opuestos y hoy se unen solo con un afán: llegar al poder sacrificando las ideologías partidistas. Creo que esto no es tan sano para una democracia, ¿no? Y por último, ¿qué pasa con los independientes? Ellos están buscando las firmas. El Bronco ya las reunió, Jaime Rodríguez el Bronco, pero Sí. falta ver cuántas son efectivas. Es decir, no solo tiene que tener las regionales, Exacto. que son las del norte del país, sino la proporción de los 17 estados. Y además, un tema que tú tocaste ahorita y fundamental para el INE, que es la transparencia en el uso de los recursos. Y los independientes, salvo Margarita Zavala,
no han declarado e informado en la plataforma del INE en qué han gastado su dinero. Es decir, ya reportaron, por ejemplo, el Bronco ya reportó que ha tenido un ingreso de 570,000 pesos, muy poquito, cuando hace una semana informó que tenía 330,000 pesos. Pero hasta la fecha no ha dicho quién los aportó. La mayor cantidad sí la aportó su secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y no ha dicho en qué lo ha gastado. Margarita Zavala ya informó que sus ingresos subieron a 1,530,000 pesos, pero reportó gastos por 1,730,000, o sea, ahí le faltan 20,000 pesos que no sabemos quién los donó o por qué tiene de más. Y Felipe Calderón le ha donado casi toda la campaña 1,250,000 pesos a Margarita. Es decir, el INE no les va a dar el registro si no, a primera, si no cumplen los 17 estados y después, si no transparentan estos gastos, que es lo que hemos pedido con el otro candidato de Morena. Entonces, hoy el tema del dinero y la política también es importante y también se suma a las cosas inéditas en esta campaña. Pero por eso ya estamos en el 2018. Hoy ya tenemos a los precandidatos. Gracias, mi querida Fabiola Guarneros, por estar con nosotros. @FabiGuarneros en Twitter. Te seguimos, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Un abrazo con mucho cariño. Hasta la próxima semana, Fabi. Gracias.